Hola maestra, compañeros y público en general. Mi nombre es Natalia Marín Bernal y soy estudiante de la carrera de Psicología en la UAM Xochimilco y curso el tercer trimestre de la carrera. El día de hoy vamos a hablar acerca de la argumentación. Es una lectura, la lectura número 30, que fue escrita por Pinky Mabel y Reynosa Marcela. Comencemos definiendo qué es la argumentación. La argumentación se considera una actividad social, racional y verbal donde una persona busca poder convencer o demostrarle a otra su punto de vista en busca de su aceptabilidad. Es decir, se considera una actividad racional porque busca defender un punto de vista y social porque va dirigida hacia otra persona. Para que se pueda llevar a cabo la argumentación es importante tener un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el pensamiento racional y metódico que permite destacar lo que conviene o no hacer. Para poder desarrollar el pensamiento crítico se deben de tener diferentes capacidades, entre las cuales tenemos que el individuo sea capaz de formular una tesis y defender sus argumentos, asimismo que sea capaz de buscar información, pero que la información que obtenga sea de fuentes confiables, es decir, que sea capaz de buscar información en diferentes medios, que sepa que no existe una solución, sino que existen muchas soluciones posibles ante una situación, que sea capaz de tomar una postura crítica ante los hechos o los argumentos que se pueden llegar a presentar, que sea capaz de tener una compatibilidad con el tema, es decir, que lo que diga sea compatible a lo que piensa y a lo que hace, y que sea capaz de darle la misma importancia a todas las partes, porque todas las partes en sí conforman una totalidad. Para llevar a cabo la argumentación es importante tener en cuenta la secuencia prototípica. Esta secuencia nos permite analizar los argumentos que conciernen a una cierta organización, es decir, cada secuencia exige la activación de operaciones cognitivas distintas de cada individuo, así como también un modo de jerarquización de la información distinto. Los componentes que constituyen la argumentación se desencadenan a partir de alguna pregunta o de algún problema que tiene múltiples respuestas. Como podemos ver en el siguiente mapa, que es de la tesis prototípica, tenemos los componentes, donde A es la hipótesis que se busca sostener y B son los argumentos que vamos a utilizar para defender esa hipótesis. Después viene la dimensión polémica, esta puede aparecer o no, y se divide igual a su vez en dos, que son los contraargumentos que vienen por parte del adversario y la refutación de los argumentos. Dentro de la argumentación tenemos tres tipos de hipótesis. La hipótesis o tesis sostenida. Esta es donde se menciona la idea fundamental o principal en torno a la que se está reflexionando. Se puede encontrar al comienzo o al final del texto y no necesita las conclusiones porque son innecesarias debido a que la tesis ocupa su lugar. Tenemos la hipótesis explícita. Esta se puede encontrar al comienzo antes de que se desplieguen los argumentos o al final una vez que ya se desplegaron los argumentos. Y la hipótesis implícita, esta permite que el lector formule un trabajo de deducción y para esto se busca que se oriente a partir de lo que el autor escribe o a partir de lo que no escribe, pero logra sugerir. El cuerpo argumentativo es donde se comienzan a dar los argumentos y donde se integran la tesis o recursos para apoyar la propia hipótesis. Dentro del cuerpo argumentativo tenemos el texto argumentativo, que se puede dar a través de descripciones, narraciones o explicaciones, que estas a su vez funcionan como argumentos que permiten apoyar la tesis, y la tesis se puede dar a su vez a través de analogías, ejemplos, causas, consecuencias y criterios de autoridad. Como podemos ver en el mapa, la parte que está en blanco es una estructura parcial que se puede utilizar para llevar a cabo el texto argumentativo, aunque no necesariamente se debe de cumplir al 100%. Existen dos tipos de argumentación, la argumentación simple y la argumentación compleja. La argumentación simple se realiza cuando solamente se da una afirmación respecto a algún tema y la compleja es cuando se realiza una o varias afirmaciones respecto a una situación o algún tema. La compleja se divide a su vez en múltiple y compuesta, y la compuesta se divide en subordinada y correlativa.
En la correlativa a su vez se divide en complementaria y acumulativa. Existen diferentes técnicas o recursos para llevar a cabo la argumentación, entre los que tenemos los ejemplos, a las analogías, las metáforas, las citas de autoridad, los refranes, las paradojas, las preguntas retóricas y la descalificación, entre otras que tienen distinto valor argumentativo. Asimismo, tenemos los contraargumentos. Los contraargumentos buscan refutar uno a uno los argumentos contrarios del contrincante y buscan, de ser posible, añadir algo nuevo. Es importante utilizar los nexos discursivos al momento de contraargumentar. Entre los nexos discursivos tenemos 5, que es el de causa y consecuencia, el de condición, los matizadores, el de oposición total o parcial a lo que el adversario está diciendo y el de introductores de la propia opinión. Para poder llevar a cabo la argumentación es importante tener en cuenta la retórica clásica. La retórica es aquella disciplina que estudia las formas y propiedades del discurso, y la retórica a su vez se divide en 5 pasos importantes. El primero tiene que ver con la invención, es decir, encontrar aquello que se quiere decir. El segundo tiene que ver con la disposición, donde se busca estructurar y ordenar aquello que se ha encontrado. El tercero es la expresión, es decir, se buscan diferentes formas verbales en las cuales se pueden encarnar los argumentos. En la cuarta se tiene que llevar a cabo la actividad, donde en el caso de que el discurso sea oral, se ve la actuación del orador. Y el quinto es la memoria, que tiene que ver con la memorización del discurso que se va a decir. Asimismo, tenemos la retórica aristotélica, que al igual que la retórica clásica se divide en 5 puntos. El primero es el comienzo. Aquí se hace una apertura del tema y se hace una simple enunciación del mismo o bien algún hecho puntual. En este punto se busca atraer la atención o el interés del lector y se divide en 2 partes, que es la seducción de la audiencia y donde se muestra el plan de la argumentación que se va a seguir o que se va a llevar a cabo. En el segundo punto tenemos la narración. En la narración se relatan los hechos involucrados en la causa, se presentan las pruebas y se prepara el terreno para la argumentación. Recordemos que en la narración siempre se debe de narrar en pasado. En el tercer punto tenemos la confirmación, que es el núcleo del discurso. Este a su vez se divide en 3 partes, que es la proposición. Aquí es el problema a discutir. Después viene la argumentación, donde se exponen los argumentos. Se recomienda empezar con los argumentos más fuertes, después seguir con los argumentos más débiles y finalmente concluir con los argumentos más contundentes. Y después viene la discusión. Aquí existe entre el orador y el adversario una discusión donde se busca refutar las tesis que a cada uno menciona. Posteriormente viene el epílogo. En este caso se busca que el texto o el discurso cierre con algún enunciado que funcione como conclusión y se divide en 2, que es el nivel de las cosas, que son las cosas dichas, y el nivel de los sentimientos, que apela por la emotividad del interlocutor y que busca conmover más que convencer. Y finalmente viene la digresión. En este punto existe una ruptura del discurso, es decir, se, se habla sobre algún tema que no tiene ninguna conexión con lo que verdaderamente se está hablando al momento del discurso. Los discursos argumentativos actuales se dividen en 3 etapas. La primera es la introducción, donde se da a conocer el tema y donde en ocasiones se hace una anticipada presentación acerca de la postura que va a tener el autor o el orador, y de igual manera se busca justificar la elección de dicho tema. Después viene la confirmación. En la confirmación, como la retórica aristotélica, se exponen los argumentos y esta a su vez se divide en 2. Cuando se confrontan 2 tesis, existen 3 tipos de ejemplos. Se examina la tesis y luego se refuta la tesis y luego se presenta la propia, o bien se desarrolla la propia tesis y luego se refutan anticipadamente las objeciones. Después viene también en la confirmación el tipo de análisis del tema, que se da en 2 ejemplos. El primero tiene que ver con que se expone el problema
después se dan a conocer las causas y finalmente se proponen las soluciones, o bien se expone el problema, se exponen las causas y finalmente se señalan las consecuencias. Y finalmente, como tercer punto dentro de este nuevo discurso argumentativo actual, se encuentra la conclusión. En la conclusión se dan las soluciones, en el caso de que no se hayan dado antes, se dan a conocer o se señalan las consecuencias, en el caso de que tampoco se haya hecho antes, y bien se busca reforzar la posición propia del autor. Tenemos diferentes tipos de argumentos. Tenemos los argumentos cuasilógicos. Estos argumentos se denominan así porque no necesitan de mucho esfuerzo para aparentar ser muy demostrativos. En este caso tenemos 5 de ellos. El primero tiene que ver con el ridículo y su papel en la argumentación, es decir, que carece de justificación aquellos argumentos que se presentan. La definición, en esta se otorga identidad a los elementos cotejados dentro de la argumentación. El tercero tiene que ver con la regla de justicia. En este se busca aplicar el mismo tratamiento tanto a objetos, situaciones y seres que se encuentran en la misma categoría. Después viene la inclusión de la parte en el todo. Aquí se busca la confrontación del todo con cada una de sus partes y después viene la división del todo en sus partes. En este punto se busca la enumeración de cada una de las partes por la adición, que no siempre es susceptible a volver a reconstruir una categoría. Existen 9 tipos de argumentos basados en la estructura de lo real. El primero tiene que ver con los enlaces de sucesión. Este une los fenómenos con sus causas y consecuencias y es fundamental que esté en un orden temporal. El segundo es el nexo causal. Este se divide a su vez en 3 partes, que es la aproximación de 2 acontecimientos sucesivos, o bien busca descubrir la existencia de una causa, o finalmente ocurre después de algún acontecimiento. Después tenemos el argumento pragmático. Este se aprecia su acontecimiento a partir de las consecuencias, ya sean favorables o desfavorables. El cuarto es el fin y los medios. En este existe una interacción entre lo que existe en la evaluación de los fines y los medios. Posteriormente tenemos el argumento de la dirección. Este tiene que ver con la pregunta ¿a dónde quiero llegar o a dónde queremos llegar? El sexto tiene que ver con los enlaces de la coexistencia. Aquí se busca unir 2 realidades en distinto nivel. Y en el 7 tenemos los enlaces de autoridad. Aquí se utilizan los actos o juicios de una persona o grupo de personas prestigiosas como prueba a favor de una tesis. Después viene el discurso como el actor del orador. En esta parte se busca generar una impresión favorable del orador que permita atraer la estima y la simpatía del auditorio. Y finalmente tenemos el grupo y sus miembros. En esta parte los individuos influyen en la imagen que se tiene del grupo al que pertenecen. La disociación se entiende como la ruptura de los elementos que integran un todo. Existen 2 tipos de disociaciones. La disociación de nociones, es decir, cuando se busca suprimir una tesis con otra, o bien la retórica como procedimiento. En esta parte existe un desacuerdo respecto a algún tema. La refutación es un tipo de argumentación cuyo objetivo es probar que la posición o los argumentos del adversario son falsos o carecen de sentido. Para poder realizar una refutación es importante que los argumentos que utilicemos sean sólidos, es decir, sean argumentos sostenibles. Es muy importante esto porque en base a los argumentos que vayamos diciendo podemos hacer o generar una aceptabilidad por parte del público y también generar que el público rechace la postura o los argumentos del adversario. Existen diferentes técnicas para llevar a cabo la argumentación que propone Mark Angenau, que es un historiador de la literatura crítica. El primero es el desplazamiento del problema. En esta parte se busca incorporar nuevos datos a la argumentación. Después tenemos el ejemplo contrario. En esta parte se busca refutar una tesis a través de un ejemplo concreto. Posteriormente tenemos la argumentación de capacidad, es decir, que se busca generar una contradicción entre lo que sostiene el adversario y lo que ha dicho anteriormente. Después viene la retorsión. En esta parte el polemista busca instalarse en el terreno del adversario
para poder destruir su posición. Después viene el paralogismo imputado al adversario. En esta parte se cuestiona el razonamiento del adversario y no solamente sus argumentos, sino también se busca ridiculizarlo y descalificarlo. Después viene la autofagia. En esta parte se busca demostrar que la generalización y la extensión de una tesis puede resultar absurda e impracticable. Después viene la descalificación del adversario. En esta parte se pone en duda el punto de vista del adversario por falta de legitimidad. Posteriormente viene la desmitificación. En esta parte existe una transgresión de las reglas de cortesía y se demuestra el punto móvil del adversario o la intención que se tiene. Después viene la expulsión. Aquí existe un rechazo total a la argumentación por carecer de sentido, por parecer absurda. Después viene la metástasis. En esta parte se devuelve la acusación al adversario y después viene la evocación de la realidad. En esta parte se hace público la discusión del debate. Aquí se demuestra un espectáculo que carece realmente de un argumento intelectual. De igual manera existen los falsos argumentos o falacias, los cuales son mentiras para sostener un punto de vista. Entre los falsos argumentos tenemos el argumento de persona, son aquellos argumentos que no tienen que ver nada con el contenido del que se está hablando o el punto de vista que se está sosteniendo. El argumento de venganza, aquí se busca defender una opinión pero sin proponer algún argumento. Después viene el argumento de pegar, aquí se busca amenazar al oponente para poder convencer a la audiencia. Después viene el argumento de piedad, aquí no demuestra validez la opinión sostenida. Posteriormente viene el argumento para la gente, cuando un grupo se opone a otro grupo porque las formas de pensar o el punto de vista es distinto. Después viene el argumento y la inferencia. En esta parte se busca ayudar a juzgar negativamente la información que está brindando el adversario. Posteriormente vienen los principios de petición. En esta parte se usa una falacia para demostrar algo, es decir, se utiliza una mentira para intentar defender un punto de vista. Después se usa la ignorancia de la causa. En esta parte se menciona la información procedente, pero en ocasiones la información que se menciona carece de digna fe o carece de ser una información válida. Después viene el argumento que se menciona, se conoce como después de esto. Este quiere decir o hace referencia a que una cosa precede de otra siempre. Y después el argumento que tiene el nombre de no seguir. En este argumento se acepta la tesis de la argumentación, pero no se encuentra la relación entre ambas. Los conectores nos permiten unir dos o más enunciados y cada uno tiene un papel específico en la estructuración de la argumentación. Finalmente puedo concluir que este tema de la argumentación es un tema muy importante, no solamente para desarrollarlo académicamente, sino también personalmente. El poder tener un pensamiento crítico y a partir de este poder argumentar, pero a través de diferentes fuentes confiables que nos permitan sostener aquellos argumentos que tenemos, es algo muy importante. Creo que actualmente los estudiantes presentamos una dificultad al momento de comprender y de procesar discursos argumentativos, por lo cual considero que es importante seguir desarrollando esta capacidad de razonamiento y también poder entender y comprender el pensamiento del otro sin juzgarlo, pero respetando siempre su punto de vista y poder desarrollar aún más el pensamiento crítico que no solamente se puede dar en las escuelas, sino también afuera de ellas.